Cuando se espera a un rey, cuando se espera a un príncipe, por ejemplo, en Japón, cuando esperaban al príncipe Hashihito, que nació, ¿verdad?, en el 2006, después de 40 años, que no había un heredero al trono, lo esperaban con tantas ansias, lo esperaban con tantas fiestas, lo esperaban con tanto, ¿verdad?, que hubo. Fue un acontecimiento tan importante. ¿Por qué? Porque iba a nacer un príncipe. Pero cuando nació nuestro Señor Jesucristo no hubo nada de eso. No hubo una cuna especial. No hubo ni siquiera un lugar en un mesón, sino simplemente en un pesebre. Ahí tuvo que nacer el Hijo de Dios. Un lugar sucio, destinado, ¿verdad?, para alimentar a los animales. Y no fue envuelto, ¿verdad?, en cobijas de seda o en abrigadoras, mantas, sino que fue envuelto simplemente en pañales. El Creador Todopoderoso, Rey del universo, llegó en estas condiciones. Y yo me pregunto, ¿verdad?, le pregunto a ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que nacer bajo estas circunstancias nuestro Señor Jesucristo? ¿Y sabe por qué lo hizo? Para demostrarnos que el reino de Dios es diferente. Para demostrarnos que en el reino de Dios no importa el lujo, no importa lo costoso de las cosas, no importa, ¿verdad?, la comodidad, no importa lo abundante, no importa realmente, ¿verdad?, si es algo importante para el ser humano, humanamente hablando, sino que lo que importa, ¿verdad?, es que el Hijo de Dios Todopoderoso tomó la forma humana. Dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque este es el sentir que debe de haber en nosotros. Debe de haber este sentir en nosotros de despojarnos, de entregarnos por completo a Cristo el Señor. Gloria al Señor, porque Él se humilló haciéndose un siervo. Imagínense esto, hermano: el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo, de la tierra, de las estrellas, de las galaxias, el hacedor de todas las cosas, ¿verdad?, que los cielos no lo pueden contener, se despoja de esa gloria, hermano, se inserta en un vientre de manera microscópica, porque nadie lo podía ver, solamente Dios podía ver cómo crecía ahí, ¿verdad? Por eso dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos. Gloria al Señor. Y toma un cuerpo frágil, y ese Dios creador, ¿verdad?, envuelto ahí en esas condiciones, en pañales. Pero fue algo glorioso. Fue algo majestuoso, ¿verdad? Que decían los ángeles: y repentinamente aparecieron con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Y dice en el verso 11: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un ¿qué? Un Salvador. Gloria al Señor. ¿Por qué es un regalo nuestro Señor Jesucristo? Porque nuestro Señor Jesucristo fue nuestro y es nuestro Salvador. Gloria a Dios. ¿Y de qué nos salvó? Del pecado, de la condenación eterna. Y Dios quiere salvarte
de esa situación. Israel se encontraba, ¿verdad?, en una situación decadente, infructuosa espiritualmente, pero cuando Jesús nace, cuando Jesús llega, ¿verdad?, los ojos de los ciegos se abren, los oídos de los sordos escuchan, los cojos empiezan a saltar, gloria al Señor, los enfermos empiezan a sanar, y se levantan apóstoles, y se levantan profetas, y se levanta una iglesia viva, gloria al Señor, porque Jesucristo vino a esa tierra. Jesucristo quiere nacer hoy en tu corazón, hermano. Jesucristo quiere nacer hoy en nuestro corazón. Y no se trata de la Navidad de simplemente adornar una casa, hacer una elegante cena, vestir o estrenar ese día o dar los mejores regalos. La Navidad se trata de que Cristo Jesús nazca en nuestros corazones. Y a lo mejor por fuera podemos vestir muy elegantemente, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro interior? Probablemente seamos como ese Israel seco, ese Israel estéril, esa Jerusalén, ¿verdad?, sin fruto. Pero cuando Cristo Jesús vino a nacer, ¿verdad?, hubo arrepentimiento, hubo renovación, hubo un cambio en Israel. Gloria al Señor. Hoy Dios quiere nacer en tu corazón. Y no se trata de cosas grandes, de cosas elegantes, se trata de humildad. ¿Qué es lo que nos enseña Jesucristo cuando nace? Humildad, mansedumbre. Por eso Jesús decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gloria al Señor. Se trata de dar sin esperar a recibir nada a cambio. Por eso Romanos dice, ¿verdad?, si Dios ya nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces en esta hora yo te invito a que hagamos esta oración, nos pongamos de pie y le digamos esta tarde, damos gloria al Señor porque nos permite en esta ocasión compartir, en esta celebración tan especial, ¿verdad?, el mensaje de la palabra de Dios. Y para ellos vamos a Lucas, por favor, capítulo 2, y vamos a leer, por favor, del verso 8 al verso 16, por favor. Lo vamos a leer de manera alternada. Yo empiezo leyendo el versículo 8 y nos unimos todos, por favor, en el versículo 16. Repito la cita, Lucas capítulo 2, del versículo 8 al versículo 16. Y dice así la bendita palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Todos vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Oremos, Señor, Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre,
Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que nos reveles tu voluntad, que nos reveles tu palabra, Señor, a través de este mensaje, a través de esta palabra que hoy tú nos mandas el día de hoy, Señor, que no vuelva a ti vacías, Padre, sino que cumpla el propósito por el cual tú le envías el día de hoy. Habla nuestro corazón, habla nuestro entendimiento, Señor, habla nuestra vida, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Voy a tomar su lugar, hermano, por favor. Qué bonita época, ¿verdad? Si nos damos cuenta, esta época es una de las más hermosas festividades que podemos celebrar durante todo el año. Y desde por ahí, desde el mes de octubre, ¿sí? Usted empieza a ver los centros comerciales que se empiezan a llenar, ¿verdad? Ya desde esas fechas con arreglos navideños, para que usted pueda ir y escoger los más bonitos, las mejores luces, las mejores esferas, los mejores tapetes, las mejores guirnaldas y lo mejor para adornar su casa, ¿cierto? Y pasamos en la calle, si usted sale aquí a la vía, y alrededor de la vía va a haber luces en los árboles. Si llega usted a la laguna, va a encontrar una laguna completamente iluminada y todas las casas llenas de luces, llenas de color. Y es una época muy hermosa que se ha vuelto una tradición, ¿cierto? Ya es una tradición que año con año saquemos nuestros adornos navideños, hagamos arreglos en la casa y adornemos y sacamos el pino, ¿verdad? Y todo esto se ha vuelto una tradición que caracteriza la sociedad actual. No solamente eso, sino también hay preparativos para realizar la cena, ¿verdad? La cena de Navidad, y vemos que se preparan postres, se prepara ponche, se compran refrescos, y bueno, la mayoría de nosotros hacemos esto. Aunque allá afuera sabemos que incluso compran, ¿verdad?, bebidas alcohólicas. Y bueno, todo esto es hermoso, y algo que también últimamente se ha caracterizado, y lo vimos en la presentación de los niños, son los regalos, ¿cierto? Vimos aquí el cuadro, y veíamos cómo las maestras trataban de representar los mejores regalos, cajas bonitas con un buen boño, ¿verdad?, con un buen adorno, porque también es una época, la época navideña, que se presta para dar regalos. Y ahí vemos a las personas en los centros comerciales abarrotados, porque las personas van a conseguir el mejor regalo para poder compartir con su ser querido, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Vemos los padres preocupados buscando qué regalarle, ¿verdad?, a su familia. Y esto no es malo, al contrario, ¿verdad? Vemos que esta fecha se ha convertido en este acontecimiento tan importante de dar. Y es que si nos remontamos a la primera Navidad, nos vamos a dar cuenta que esto no fue así. La primera Navidad no tuvo, ¿verdad?, esas luces, no tuvo ese adorno, no tuvo, ¿verdad?, esa elegancia que hoy queremos darle en esta festividad. No hubo banquete, no hubo bebidas ricas, no hubo postres, pero ¿sabe qué sí hubo? Hubo un gran regalo. Un regalo, hermano, que Dios entregó, no en una caja hermosa, no en una cuna hermosa, no en una cuna, ¿verdad?, adornada con las mejores telas, sino que Dios entregó en un pesebre. Y si usted busca el significado de pesebre, es el lugar donde comen los animales. Y se caracterizaba por, ¿verdad?, por estar hecho de madera, y era un recipiente donde los animales iban a comer, donde comían su alimento, donde tomaban, ¿verdad?, su bebida los animales. Entonces, en ese lugar, Dios da el más grande regalo de todos. Y por eso titulé a este mensaje, ¿verdad?, un regalo en el pesebre.
Y es que la primera Navidad, como les mencionaba, no se caracterizó por las luces, no se caracterizó por el espíritu que ahora decimos navideño o por la buena voluntad de la gente, sino que cuando nuestro Señor Jesucristo nació, ¿verdad? Que ese es el motivo de la Navidad. La palabra Navidad viene de la palabra latina natividad, que quiere decir nacimiento. Y este acontecimiento, la Navidad, hace referencia al nacimiento del Hijo de Dios, a la encarnación del Verbo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, toma la forma de un ser humano para venir a salvarnos de nuestros pecados. Eso es la Navidad. Y dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Es algo que Dios nos entregó, es algo que Dios nos dio. Gloria al Señor. Entonces, esa época, hermano, no estuvo caracterizada por la elegancia, por la comodidad. Al contrario, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a nacer en esta tierra, era una época oscura. En Jerusalén gobernaba un rey impostor, Herodes el Grande, que había llegado al poder a través, ¿verdad?, no de una manera recta, sino que había usurpado el trono judío, porque él ni siquiera era judío, pero se hacía nombrar el rey de los judíos. Era un hombre tan cruel, hermano, que fue capaz de asesinar a sus propios hijos. Mató a sus hijos, ¿por qué? Porque tenía temor que esos hijos se levantaran en su contra y le quitaran el poder. Fue un hombre tan cruel que cuando se entera que ha nacido Jesucristo, manda asesinar a todos los pequeños menores de 2 años, porque tenía temor. Y Augusto César se expresa de él y dice, es mejor ser un cerdo en la casa de Herodes que ser uno de sus hijos. Así era tan cruel este personaje que estaba gobernando. ¿Y por qué decía que era mejor ser un cerdo en la casa de Herodes? Porque Herodes, queriendo congraciarse con los judíos, no comía carne de cerdo, pero sí era capaz de asesinar a sus propios hijos. Y este era el personaje que estaba gobernando en esa época tan oscura. Además de eso, el sacerdocio judío se había corrompido. Si usted recuerda, ¿verdad?, una vez Jesucristo tuvo que entrar a la casa de Dios y quitar las mesas de los cambistas y de los que vendían. ¿Por qué? Porque se había vuelto una corrupción total. El sacerdocio se había corrompido, ya no había hombres piadosos. Estaban los grupos religiosos como los saduceos, que negaban todo milagro, que negaban todo lo sobrenatural, que no creían que Dios hubiese abierto literalmente el mar rojo, que no creían, ¿verdad?, en la manifestación del poder de Dios de manera sobrenatural. Y por el otro lado estaban los fariseos, hombres, ¿verdad?, que eran legalistas al extremo. Entonces no había una religión realmente, ¿verdad?, fructífera o viva, sino que había una religión completamente muerta. Esta era la época que gobernaba en aquel entonces. Una decadencia religiosa, una decadencia moral. Pero en medio de todo ese panorama, en medio de todas esas circunstancias, el pueblo esclavizado por los romanos, el pueblo esclavizado, ¿verdad?, por estos personajes crueles también de la historia. Pero en medio de este panorama, Dios nos da el más grande de todos los regalos. Es decir, no era una época, ¿verdad?, como actualmente hoy celebramos la Navidad. Y es que este regalo era un regalo prometido desde la antigüedad y anunciado desde el mismo Génesis, ¿cierto? Dios ya había anunciado que Él enviaría un Salvador, el Mesías, Cristo el Señor. Vea lo que dice ahí, por favor, Mateo, capítulo 2, capítulo 1, versículo 22. Dice,
esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vemos que este evangelista está diciendo que esto había sucedido para que se cumpliese, ¿qué, hermano? Lo que se había anunciado. Dios ya lo había anunciado, Dios ya lo había profetizado, ¿verdad? Que vendría, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamaremos su nombre Emmanuel. Que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Además de esto, era una época donde había transcurrido un periodo de 400 años de silencio. Vean lo que dice Malaquías, capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta profecía, hermanos, de Malaquías, es la última profecía, ¿verdad? Antes de una época que se conoce como la época del silencio. 400 años desde Malaquías hasta que nace Juan el Bautista transcurrieron. 400 años en los que la voz de Dios no se escuchó en Israel. Es decir, no hubo un profeta, no hubo un milagro, no hubo algo, ¿verdad?, que quedase registrado en las Escrituras. Hubo un completo silencio por parte del cielo, en donde pareciera que Dios se había olvidado completamente de su pueblo. Pero en medio de esa situación, ¿verdad?, Dios rompe el silencio. Dios rompe el silencio con su pueblo y se le aparece a un hombre llamado Zacarías. Se le aparece un ángel, ¿verdad? Y le anuncia que este mensajero que dice aquí: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará mi camino delante de mí. Que ese mensajero iba a nacer de su mujer, Elizabeth, una mujer que era estéril. Y la esterilidad, usted sabe que es símbolo de ¿qué? De maldición. Porque así se encontraba el pueblo. Se encontraba completamente estéril. Se encontraba en completa maldición por sus pecados. Pero Dios, ¿verdad?, a través de Elizabeth y a través de Zacarías les anuncia y les dice: ¿saben qué? Está por terminar la esterilidad de Israel, porque Israel va a tener un hijo y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Y entonces ese vientre estéril, hermano, puede procrear un hijo. Gloria al Señor. En ese vientre estéril puede nacer un hijo, y ese hijo es Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas. Y entonces empieza a ver que nuevamente un milagro. Hay un milagro, ¿verdad?, en esa mujer. Es Dios anunciando que va a ser algo grandioso, algo, ¿verdad?, realmente poderoso. Y dice la palabra de Dios que después de esto, después de aparecer a Elizabeth y darle el mensaje y a Zacarías, Dios se le aparece a una mujer. Ahí en Lucas veamos capítulo 2, ¿verdad? Desde el capítulo 1, versículo 26, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada de un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y usted conoce la historia, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta mujer? Dios le dice: salve ahora, veamos por favor la anunciación. Dice el verso 28, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida,
el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Mas el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Entonces vemos que esta mujer, ¿de qué lugar era, hermano? Lo leímos en el verso 26. A ver, ayúdeme por favor. De una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y esta ciudad, hermanos, se caracterizaba por ser de las ciudades más pobres de su región. Galilea ya era una región pobre y olvidada al norte de Palestina, pero Nazaret era también una de las ciudades más pobres y olvidadas, donde generalmente los romanos, ¿verdad? Los soldados romanos ocupaban para ocio. Era una ciudad donde pasaba el campamento romano y ahí no tenía gran importancia, simplemente la ocupaban como ocio. Y esto se prestaba para muchas cosas, ¿verdad? Que estos hombres malvados hacían en este lugar. Pues de este lugar salió, ¿verdad?, esta mujer y este hombre llamado José. Nuestro Señor Jesucristo es el Jesús de Nazaret. Y cuando escuchaban que era de Nazaret, ¿verdad?, hubo un hombre que dijo: ¿acaso de Nazaret pueden nacer o salir algo bueno? ¿Por qué? Porque tenía fama, ¿verdad?, de no ser una ciudad importante. Pero de ese lugar, hermano, Dios llama a una virgen, a una mujer que se llamaba María. Y le dice: el poder de Dios, ¿verdad?, vendrá sobre ti, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y concebirás. Y le dice ella: pero ¿cómo va a ser esto, Señor, si soy virgen? Y se encontraba en ese momento desposada de un hombre llamado José. En esa época, el matrimonio judío no es como en la época actual. Los matrimonios judíos podían arreglarse, es decir, el padre de la novia junto con el padre del novio podían llegar a un convenio y decir: ¿sabes qué? Quiero que mi hija se case con tu hija, se case con mi hijo. Y se arreglaban, y en ese momento, si los jóvenes aceptaban, porque también consideraban a los jóvenes, si los jóvenes aceptaban, entraba el tiempo, ¿verdad?, de desposo. Y ese tiempo podría durar no menos de un mes y no más de un año, ¿sí? El tiempo de desposamiento duraba no menos de un mes, pero tampoco más de un año. Y durante ese tiempo, los jóvenes vivían en su casa, es decir, la mujer vivía en casa de sus padres y el hombre también en casa de sus padres. Y solo se veían para conocerse, por eso tenían mínimo un mes para conocerse o máximo un año para poder conocerse. Pero si en ese lapso de tiempo la mujer decía: ¿sabes qué? No quiero casarme con él, o el hombre, principalmente el hombre, decía: no quiero casarme con esta mujer, se tenía que meter una carta de divorcio. Es decir, todavía no vivían juntos, todavía no eran un matrimonio, pero si querían romper el compromiso, tenían que meter una carta de divorcio, porque el desposamiento para la cultura judía era tan importante como el casamiento. Y después de este periodo venía ya la boda o el casamiento, cuando el joven iba con sus amigos, llegaba a la casa de la novia, tomaba a la novia y se la llevaba a su casa para vivir y compartir su vida con él. Y en ese momento tenía derecho, ¿verdad?, de tomarla por mujer. Pero en el lapso del desposamiento, aún no. Por eso dice que María estaba aquí, hermano, desposada con José. Y de repente, ¿verdad?, en ese periodo, se le aparece el ángel y le dice: vas a tener un
hijo. Y va a ser por obra del Espíritu Santo. ¿Y qué cree que pasó con José? Cuando María dice que va a ver a Elizabeth y después de 3 meses regresa. ¿Y sabe cómo regresó? Regresó, ¿verdad? Como es natural, con su vientre, ya formado un bebé dentro de ella. ¿Qué pensó en ese momento José? Que le había sido infiel, y dice Lucas que trató, ¿verdad? Trató de dejarla en secreto. Trató de dejarla secretamente, ¿para qué? Porque él tenía todo el derecho de ir con las autoridades y decirles: María me fue infiel y hay que apedrearla. Ese era el castigo de la infidelidad en aquella época. Y entonces él tenía todo el derecho de ir, divorciarse y solicitar a la ley que apedrearan a María por, en este caso, infidelidad. Pero como era justo, dice la palabra de Dios que era un hombre justo, trató de dejarla como, hermano, en secreto, para que no le hicieran nada. Pero un ángel del Señor se le aparece y le dice: no tengas miedo por tomar a María por tu esposa, porque el hijo que en ella hay, ¿verdad?, es un ser santo. Y entonces es como José toma a María por su esposa, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que no la conoció hasta después que nació el niño Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor por estos acontecimientos, hermano? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando Jesús nace, ¿verdad?, ¿a quiénes se les habían aparecido estas señales? A María, a José. Pero en la sociedad de su tiempo, María quedó mal vista como una persona que había engañado a su esposo. Por eso, cuando Jesús va a Nazaret y se enfrenta a los hombres de su época, ¿verdad?, ellos dicen: nuestro padre es Abraham. Pero tú ni siquiera estamos seguros de quién sea tu padre. ¿Por qué? Porque tenía esa reputación, por así decirlo, o esa mala fama ya. Es decir, tuvo que soportar, hermano, qué necesidad tenía el Hijo de Dios, qué necesidad tenía el Creador de todas las cosas, que la sociedad de su época señalara a su madre, que la sociedad de su época lo señalara a él como un hijo ilegítimo. Mas sin en cambio, ¿verdad?, así fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. Y esto es algo sumamente importante, hermano, porque vea lo que dice en el verso 9, en el verso 9, he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó con esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. Gloria al Señor, que os ha nacido hoy. Y esa expresión de os ha nacido hoy quiere decir que esto es algo completamente real, algo que ocurrió en un día específico de la historia de la humanidad. Un día, ¿verdad?, que no salió de la mitología, que no salió, ¿verdad?, como algunos creen, que el 25 de noviembre, como explicaba nuestro hermano Alfredo el día de ayer, de las Saturnalias, de los dioses de la mitología, sino que fue un día real en el que aconteció. No sabemos si fue el 25, no podemos asegurarlo. Lo más probable es que haya sido una fecha que se escogió simplemente al azar para celebrarlo. No podemos asegurar que fue esta fecha, pero la realidad es que sucedió. Y hay datos históricos. Dice que estaba Augusto César, ¿como qué? Como emperador, y estaba Cireneo, gobernador de Siria,
y estaba Herodes el Grande, y todos estos datos pueden ser corroborados mediante la arqueología, mediante, ¿verdad?, la historia. Y en ese día histórico, hermanos, ocurre lo más grandioso. El Verbo eterno, ¿verdad?, se inserta en el tiempo. El Dios Todopoderoso, que vive por los siglos de los siglos, que es el ayer, ¿verdad?, el hoy y el siempre, el alfa y el omega, el principio y el fin. El ser todopoderoso, creador de todas las cosas, que está por encima del mismo tiempo. Porque Dios, ¿verdad?, Cristo Jesús como Dios, estaba por encima de todas estas cosas terrenas y materiales. Pero ese Verbo de Dios se inserta en el tiempo y se somete, ¿verdad?, a todas las consecuencias que hubo o que tenía como un ser simple. Entonces fue un día que se planeó en la eternidad. Ocurrió también donde dice la palabra del Señor: os ha nacido hoy en la ciudad de ¿qué? De David. ¿De dónde era el rey David, hermano? ¿Alguien recuerda? ¿De dónde? De Belén, gloria al Señor. Belén, que significa casa de pan. De ahí era, ¿verdad? Pero ellos se encontraban en Nazaret. Mas sin en cambio, dice que por orden de Augusto tuvo que haber un censo para que ellos pudieran regresar a la ciudad de David, a la ciudad de Belén, ¿sí? Y para ser empadronados. Vean lo que dice el verso 4 del capítulo 2. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Se cree, ¿verdad?, que todos los judíos de esa región llegaron en esas fechas a Belén, y la obligación de los locales, la obligación de los que vivían en Belén era darles asilo, ¿sí? Era darles asilo a los que venían de tierras extranjeras, como en este caso José y María, que venían de Nazaret. Pero era tanta la gente, ¿verdad?, que ya no había casas disponibles, ni tampoco había lugar en el mesón. Generalmente pensamos en el mesón como un tipo de hotel, pero en realidad los mesones no eran otras cosas, no era otra cosa más que algo un poquito mejor que dormir en la calle. Es decir, la gente se parecía más, de acuerdo a los comentaristas, a una parada de autobuses, donde la gente llegaba, tenía un techo, se sentaba y podía dormir solamente con un techo. No había camas, no había algo, ¿verdad?, que realmente fuera cómodo para la gente. Pero ni en ese lugar hubo cabida para el nacimiento del Hijo de Dios. ¿En dónde tuvo que nacer? En un pesebre. Y como habíamos comentado en un principio, en un pesebre era el lugar donde comían los animales. Belén se caracterizaba también por ser una zona de agricultores y de algunos pastores. Pero no sé si usted alguna vez ha visitado, ¿verdad?, alguna de estas zonas rurales donde hay pesebres, o más bien corrales, ¿verdad? En nuestra actualidad, un pesebre es conocido mejor como un corral, ¿verdad?, donde hay animales, los guardan en las noches para que ahí puedan comer o no se escapen. Y no sé si usted ha estado en esos lugares y los ha podido oler. Tienen el aroma ¿de qué? De un animal que ha estado ahí
del excremento, de las heces de los animales, pues en ese